Estamos de vuelta en Primero Noticias. Ya tengo en el estudio a mi invitado de hoy, que es José Javier Martínez, que es coordinador juvenil nacional de Vente Venezuela. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, cuéntame un poco acerca de tu visita acá en el estado Monagas. Tengo entendido que llegaste el día viernes, para que me informes un poquito acerca del recorrido que has hecho estos días. Bueno, nosotros en este proceso de giras que hemos venido asumiendo de cara al país y de cara a este proceso de elecciones parlamentarias que se ha venido dando desde las elecciones primarias, hemos venido recorriendo todo el país, incentivando a la población y haciéndole entender también lo importante que es votar. Estamos en el estado Monagas y tuvimos la oportunidad de compartir junto a Juan Pablo García, el diputado, en grandiosas actividades en la parroquia Boquerón, por ejemplo, varias reuniones operativas del equipo con el comando, donde bueno, empezamos a alinear estrategias de cara a las elecciones parlamentarias del próximo diciembre. Para nosotros es fundamental el hecho de incentivar a la gente a participar en estas elecciones porque la gente está consciente y tiene una gran desconfianza en el Consejo Nacional Electoral. Y es normal porque ya han venido varios procesos electorales en los cuales nos han robado los resultados. Pero a pesar de eso nos hemos encontrado, y bueno, resultados además que han estado avalados por distintas encuestas, que la gente, a pesar de desconfiar profundamente del CNE, quiere ir a votar y entiende que la mejor manera de poder producir un cambio político en este país es a través del voto. Y precisamente por ello estamos hoy nosotros haciendo un ejercicio de conciencia con toda la sociedad civil, incentivando y llamando a votar, pero no solamente ir a votar como un acto único, no, porque no estamos en una democracia, vamos a elecciones en dictadura. Y eso nos reclama a nosotros exigir garantías electorales para este proceso venidero. Estuvimos también en el estado del Tamacuro, acompañando la candidatura de nuestro amigo Carlos Pinelli, que también es parte del movimiento Vente Venezuela, en una agenda muy similar a lo que hicimos aquí en el estado Monagas. ¿Cómo viste tú la receptividad de la gente acá en Monagas con los candidatos, el candidato de Vente Venezuela y con ustedes, que son la juventud que han estado bastante pendientes de todo lo que es el acontecer en las comunidades? Bueno, algo que sí hemos empezado a notar, y no es algo exclusivo nada más del estado Monagas, sino es algo que se replica en todo el interior del país, es la receptividad que tiene la gente producto de la crisis que estamos viviendo en Venezuela, una crisis que María Corina la llama una crisis humanitaria. Vemos cómo día a día es más difícil conseguir cualquier tipo de insumo básico para consumirlo, vemos cómo día a día es más difícil poder garantizar, que el Estado garantice los servicios básicos a la gente, vemos cómo no hay luz, cómo no hay agua, no hay comida, o sea, lo que estamos viendo en Venezuela, no hay medicina. Estuvimos en una protesta en el hospital aquí de Maturín, o sea, y la receptividad de la gente fue enorme, pero enorme ¿por qué? Porque todos sabemos que independientemente de la clase social a la que se pertenezca o independientemente del sector político al cual se apoye, vivimos en una crisis política, social, económica, institucional y moral en nuestro país. Y eso nos cohesiona a todos nosotros como una sociedad. Pareciera paradójico, pero a veces se hacen encuestas en las colas y la gente dice estar contenta y satisfecha porque va a adquirir alimentos. Sin embargo, el grueso de las personas están descontentos por esto. ¿Cómo convences tú a esta persona que está relativamente conforme con lo que está viviendo, con hacer una cola 8 horas diarias para adquirir un rollo de papel o dos harina pan? ¿Cómo convences tú a la persona que está adecuada pues a ese tipo de vivencia? Yo creo que ahí el tema es trascender la política tradicional, ¿no? ¿Y a qué me refiero yo con esto concretamente? Es necesario llegar a las personas cara a cara, porque hay que recordar que nos enfrentamos a un Estado totalitario que además tiene un poder comunicacional enorme, que ha copado todos los medios de comunicación y que además constantemente bombardea a toda la sociedad civil de distintos mensajes, bueno, haciéndole entender como que todo está bien, que vivimos, o sea, uno ve el canal del Estado y uno piensa que está viviendo en Disney World, ¿no? O sea, las cosas que están pasando, ¿no? Aquí no hay escasez y los pocos problemas que, bueno, es imposible para ellos taparlo. Ellos agarran y dicen que, bueno, es producto de guerra económica, de los empresarios, del fascismo, del imperio, y bueno, vaya usted a saber qué otro cuento le inventa el gobierno. Entonces, es fundamental que las personas que van a liderizar las propuestas de cambio en este próximo proceso electoral y los partidos políticos que están encabezando esta ruta lleguen directamente a la gente, que tengan la oportunidad de poder tocar mano a mano cada una de las personas que está viviendo en sus casas y que además sientan que realmente hay un respaldo y una posibilidad de cambio, porque creo que el meollo fundamental está en que realmente se plantea una alternativa del poder. La gente tiene que saber que sí hay una manera de vivir distinto, que no es normal lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, y para eso hay que llegarle directamente a las personas. Mira, ¿qué opinión te merecen las candidaturas emergentes, las cuales están quizás aprovechando un poco del descontento de ambos actores políticos en el país? ¿Crees tú que tengan algo de chance o pueden representar un punto de quiebre para una de las dos opciones?
Nosotros desde Vente Venezuela sí respetamos mucho, bueno, las personas que han querido asumir algún tipo de alternativa dentro del país y, bueno, emerger en el mapa político. Entendemos que hay ciertos errores, sobre todo a nivel nacional, que ha llevado a cabo la Mesa de la Unidad, por lo menos el no haber hecho primarias en todos los estados y el proceso de toma de decisiones, pero creemos que es fundamental para poder obtener una victoria política ante el régimen que nosotros vayamos unidos en este proceso electoral. O sea, Venezuela entera sabe que la única manera de derrotar a un régimen que está tan fuerte y además que tiene 15 años en el poder y que se vale de cualquier tipo de artimañas, ya lo demostró el año pasado con la gran cantidad de asesinatos, 46 asesinatos que se dieron solamente por protestar y pensar distinto. Entonces eso requiere una unidad superior, no solamente una unidad de los partidos ni una unidad de los candidatos, una unidad que involucre a la gente, y hacia eso tenemos que apostar. Nosotros tuvimos un inconveniente bastante fuerte con la Mesa de la Unidad, con el arrebato que nos hicieron a la candidatura de María Corina y a la persona que ya postuló, que fue Isabel Pereira, que hicieron repartírsela como repartieron el resto de los puestos de COPEI y de mi unidad. Pero entendemos que hay un objetivo superior, que es transformar el país, y precisamente por ello nosotros creemos que es importantísimo que la Mesa de la Unidad vaya unida, que logre una unidad superior, que trascienda de esto y que logremos producir un paso más dentro de este proceso parlamentario para poder producir un cambio político en nuestro país. Dijiste hace poco que el gobierno se agarra de cualquier artimaña, ¿no? Y comentaste algo de los muertos y de los crímenes que han existido. Ayer, la semana pasada, el ministro de Interior y Justicia dio una rueda de prensa con respecto al asesinato de la señora Lilian Ergueta en Caracas. Yo quisiera saber tu opinión cuando él dice que está vinculado el aspecto político y que hay dirigentes de la izquierda vinculados con estos señores. Bueno, yo creo que los términos y la credibilidad además de cualquier vocero del régimen, o sea, está por el piso en Venezuela. Todo el mundo sabemos de lo que ellos son capaces, sabemos además cómo hacen esfuerzos a nivel monetario, a nivel de presiones, de filtrar e infiltrar los distintos partidos políticos de la oposición. Lo hemos visto además cómo han surgido, bueno, y además el mismo Diosdado hace alarde de ello en su programa de televisión. Vemos cómo ellos han infiltrado la oposición y buscan más bien utilizar esto como distintos objetivos. Incluso sí lo han reseñado distintos medios de comunicación. ¿Piensas tú que estas dos personas son infiltradas en las organizaciones? Por supuesto, y además hemos visto durante todo el proceso del año pasado de protestas cómo ellos se dedicaron a infiltrar gente también en distintos espacios, y además los mismos voceros del régimen lo reconocen así, o sea, reconocen, el mismo Diosdado Cabello hace alarde de eso como si fuese, bueno, se jacta de eso, no, los patriotas cooperantes, que él los llama dentro de ese proceso. Es lamentable ver hasta qué punto hemos llegado en Venezuela, como una crisis lamentable como la que sucedió, como un crimen tan atroz como el que se cometió, simple y llanamente el gobierno lo utiliza para tratar de vincularlo políticamente y seguir perjudicando a los distintos líderes de la oposición. Aquí, bueno, a María Corina la han acusado hasta de magnicidio, y eso simple y llanamente queda como un expediente más que ellos van sumando, inventan correos, arman las pruebas, y eso ha venido pasando. De eso está hecho el régimen, de mentiras. De eso está hecho el régimen, de tratar de fraguar todo este tipo de matrices para tratar de hacer que nosotros no produzcamos el cambio político en Venezuela. José Javier, me tengo que ir a una breve pausa y al regreso vamos a hablar un poco acerca de la liberación o de la medida sustitutiva de libertad de Ceballos y la liberación también de Baduel. Vamos a una breve pausa y al regreso seguimos conversando con José Javier Martínez, coordinador juvenil nacional de Vente Venezuela. Ya venimos. La tierra se quebrante bajo el sol. Lo único que nunca pasa es el amor. Lo único que nunca pasa es el amor. Estás viendo Primero Noticias. Max Televisión, somos lo que quieres ver. Amiga, amigo, ha llegado la salvación a tu casa. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Vea todos los lunes y viernes a las 12:30 de la tarde su programa Anunciando el Evangelio por Más Televisión. Somos lo que quieres ver.
El desarrollo productivo de Monagas está garantizado. Más de $150 millones en convenios es el saldo que arrojó la primera Expo Monagas Productiva 2015, destacando la inversión extranjera en los sectores agrícola con la exportación de café, cacao y cítricos para Europa y el Caribe, automotriz con la instalación de la ensambladora de camiones Chery en la entidad y turística con la construcción del complejo hotelero y empresarial Juana la Avanzadora y nuevos vuelos internacionales. Seguimos haciendo de Monagas una potencia productiva con lealtad y eficiencia. Acércate a la pantalla de Max TV, disfruta de los mejores documentales, vida, misterios, ciencia, documentales, porque tu vida nos importa. Oh, por Dios, ¿no ves que pones en peligro a esas personas? Esa es una acera y es para los peatones. ¡Burro! Y ahora, por la vía contraria también. Y ni siquiera llevas el casco. Ya basta. Sé parte de la solución y construyamos juntos la patria nueva. Respeta las normas de tránsito. Utiliza el casco. Ayúdanos a salvar vidas. Max Televisión. Somos lo que quieres ver. Estás viendo Primero Noticias. Cómo se ordeña la mañana en primavera, cómo se afinan los bemoles del rocío. Y entre preguntas y preguntas nos llegó la tarde. Esta respuesta En Primero Noticias conversando con José Javier Martínez, quien es coordinador juvenil nacional de 20 Venezuela. José Javier, en la parte anterior te pregunté acerca de la liberación o la medida sustitutiva de libertad de Ceballos y de Baduel. ¿No crees tú que este es un acto de buena fe del gobierno nacional? Bueno, yo creo que hablar de buena fe de parte del régimen, o sea, no cabe, ¿no? Ellos han demostrado de qué están hechos, ellos han demostrado una y otra vez cuáles son sus intenciones y y hasta qué punto están dispuestos a llegar para poder conservar el poder. Pero sin duda alguna esto es un avance producto de todas las presiones que han hecho distintos dirigentes políticos, expresidentes del mundo entero que han venido y han presionado en función de lo que sucede en Venezuela. Pero hay que entender que no podemos desmayar ni podemos desfallecer hasta lograr la libertad plena de cada uno de los presos políticos en Venezuela. Sabemos que es un avance para la lucha que estamos dando, que a estas personas se les otorguen causas humanitarias y logren tener casa por cárcel o medidas sustitutivas de libertad. Pero ellos son presos políticos y merecen libertad plena. Y precisamente por ello es fundamental que todos los venezolanos nos articulemos como una sola fuerza para poder salir de este régimen y poder instaurar una democracia nueva. Solamente contaremos con que estas personas tengan libertad plena, empezando por Simonovic y terminando por el propio Leopoldo. Justamente cuando logremos salir de este régimen, cuando logremos vivir en una democracia libre y plena en todo nuestro país. Pero fíjate, hablando de la libertad de Leopoldo, disculpa que sea tan reiterativo en el tema del crimen que ocurrió hace poco. Se está tratando de vincular directamente a este joven, a uno de los homicidas, con Leopoldo, porque las fotos que más circulan son él, María Corina y Leopoldo. ¿Tú crees que esto podría ser un ardid o alguna causa probable para ellos que también puedan implicar a Leopoldo en este tipo de homicidios? Claro, no, ellos han hecho esfuerzos además por tratar de vincular este tipo de situaciones con cada uno de los dirigentes. De hecho, vimos cómo a todos los estudiantes que estuvieron presos políticos en el SEBIN y en las distintas cárceles del país, le hacían presiones para que testificaran en contra de Leopoldo y de María Corina. Eso era una realidad. Y hacían presiones y los amenazaban y los torturaban precisamente para que trataran de vincularlos con María Corina y con Leopoldo. Y además que ellos testificaran unos crímenes que nunca hicieron. De eso está hecho el régimen. Uno ve los expedientes, por ejemplo, el expediente de María Corina cuando estuvo acusada en la fiscalía y que tuvo que ir en reiteradas ocasiones son risorios. O sea, le da risa a uno lo que son capaces de inventar todas esas personas y lo que buscan es simple y llanamente tratar de, blindar lo que no es cierto, ¿no? ¿Qué actividades tienes programadas para estos próximos días?
Bueno, la principal agenda que tenemos nosotros como movimiento político, como organización política, es consolidarnos a través de todo este proceso electoral que viene. Sabemos que nosotros como organización política representamos una alternativa a todo el país. Vimos el éxito rotundo que tuvimos en las últimas elecciones primarias, donde en los lugares donde decidimos postular distintos candidatos, bueno, tuvimos unos resultados exitosos. Monagas siendo el vivo ejemplo de ellos y Falcón además también siendo referencia, donde nos fuimos solos y además somos la segunda fuerza política del Estado. Entonces, este proceso electoral venidero, nosotros queremos hacer que ese sentido, ese sentimiento, canalice a través de nuestra organización política, de Vente Venezuela. Entender que sí existe una alternativa, de que sí es posible estar dentro de la unidad, pero eso no significa callarnos ante todo lo que sucede entre la unidad. Precisamente ese sentido de crítica y autocrítica que puede servir para poder mejorar la unidad de cara al futuro, hace falta entre la oposición y sentimos nosotros que podemos representar todo esto. Vamos a visitar todos los estados del país. La semana pasada estuvimos en Falcón, estuvimos en Zulia, esta semana estamos aquí en Maturín, el del Tamacuro. La próxima semana seguimos engranando en Mérida, en Táchira y en Lara. Y bueno, poco a poco ir cubriendo todo el territorio nacional hasta, bueno, tener a toda nuestra organización política enfocada en una estrategia clara de cara a las elecciones parlamentarias. ¿Crees tú que la juventud está dispuesta a salir a votar este 6 de diciembre? Mira, hay un estudio que yo siempre lo comento mucho en todas las asambleas ciudadanas que voy, que lo hizo la UCAP, el estudio Delfo se llamaba, donde decía que el 65% de los venezolanos no confiaba en el CNE. Eso incluía a los chavistas. Que el 45% de los venezolanos creía que existía fraude electrónico. Pero que a pesar de todo eso, el 80% de los venezolanos creen en el voto como una herramienta para producir el cambio político. Y para mí eso habla genial de los venezolanos, habla que somos una sociedad profundamente madura, profundamente democrática y que además estamos dispuestos y conscientes a producir el cambio político en Venezuela a través del voto. Y sin duda alguna, hablando de participación política, los jóvenes tienen un rol fundamental. Vimos cómo el año pasado se volcaron a las calles los jóvenes para protestar por un país distinto, donde han hecho protestas de distintas maneras para poder expresar este sentimiento de cambio y de democracia que sienten y que además quieren producirlo dentro del país. Y yo creo que este año, donde tenemos un proceso electoral venidero, que es en diciembre, los jóvenes van a ser sin duda alguna determinantes dentro del proceso de cambio del país. De Maturín y del Tamacuro, ¿qué percepción te llevas? Bueno, la percepción es que estamos viviendo una crisis humanitaria gigantesca, ver cómo nuestro país está día a día cada vez con más escasez, con más inflación, donde este socialismo ha hundido en la pobreza a toda nuestra Venezuela, que además, bueno, o sea, desde los cuentos que tenía mi padre hasta los cuentos de que tengo yo cuando estaba muchachito en primaria, o sea, Venezuela es otra completamente distinta, donde hoy en día la miseria es el pan del día a día. Y también siento en cada uno de los rostros de las personas que hemos visitado, de Maturín, de Monagas y de Venezuela entera, es una necesidad y un hambre de cambio. Además de saber, porque yo creo que es muy distinto a lo que se vivía en 2013, donde la gente se encontraba muy desesperanzada. Hoy yo siento que la gente sabe que el cambio lo tiene en sus manos, que la oportunidad de poder producir un cambio político está en sus manos y que son determinantes para poder producirlo. Y yo creo que eso se va a materializar durante este próximo proceso electoral, que es el 6 de diciembre. ¿Cuánto tiempo crees tú que le hace falta al país para enderezar nuevamente el rumbo económico? Mira, nosotros dentro de nuestra organización hemos hablado de algo que se llama el milagro venezolano. Si bien es cierto que Venezuela está devastada y que algo aprendimos ahorita con este socialismo es que, o sea, los países no tienen fondo porque cada día que pasa vamos más y más y más abajo, pero también entendemos la naturaleza del venezolano. Hoy vemos cómo el venezolano se muestra como una opción emprendedora que ha sido capaz de sobrevivir a este socialismo y que día a día invierte sus energías para poder materializar sus sueños, que es una lucha constante de resistencia ante el régimen, el hecho de buscar el pan del día a día. Es una sociedad trabajadora, donde si se le da la oportunidad, son capaces de construir una escalera al cielo si así se les pide. Ese es el venezolano. Y yo estoy convencido que ese espíritu emprendedor que tiene el venezolano va a ser determinante en la reconstrucción nacional y que vamos a lograr en muy poco tiempo poder reconstruir nuestra economía, nuestros valores, nuestros principios y nuestro potencial como sociedad de cara al mundo entero. Estamos conversando con José Javier Martínez, coordinador juvenil nacional de Vente Venezuela. Vamos a una breve pausa y al regreso continuamos con más de esta interesante entrevista. Ya venimos. ¿Cuál es el tono de humor? Max Televisión
Somos lo que quieres ver. Animados. Disfruta todas las mañanas, de lunes a viernes, de los mejores dibujos animados para ti. Animados. Consiente tu cuerpo. Embellécelo con SOS Boca Spa. La combinación perfecta de belleza y ciencia. ¿Cómo descubrir la belleza? ¿Te preocupa tu figura? Tener un cuerpo radiante. Iluminar tu sonrisa. Sentirse joven cada día y sin problema alguno. Si te preguntan cómo haces para lucir tan bella, dilo. SOS Boga Spa. La belleza en un solo lugar. ¿Deseas comprar o vender tu casa, tu vehículo, electrodoméstico y mucho más? Clasificados Max. Te publicamos y ayudamos a vender de manera rápida, fácil y segura. Comunícate con nosotros por el número 0291-643-1867. Clasificados Más. Una venta segura y rápida. CIPSI. Comunicación más humana. Más incluyente. Más allá de los medios. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Disfruta de lunes a viernes de risas, drama y acción en las mejores series que te trae Max Televisión. Y respecto a ti, jovencito. Un beso. Tengo que sentarme junto a Kelly. ¡No, Sartudo, qué hambre verte! Max Televisión. Somos lo que quieres ver. Estás viendo Primero Noticias. ¿Cuál es el diccionario de las aceitunas? ¿Cómo se nace por segunda vez, cariño? Y entre preguntas y preguntas al llegar la noche, esta respuesta te... Ya de vuelta en Primero Noticias, conversando con José Javier Martínez, coordinador juvenil nacional de 20 Venezuela. José Javier, me gustaría preguntarte, ¿crees tú que hay libertad de expresión actualmente en Venezuela? Bueno, yo creo que este régimen, una de las muestras que ha dado es que no existe libertad de expresión en Venezuela. Si bien es cierto que sí se abren distintas ventanas para permitir que la gente opine y además para no hacerle tan costoso políticamente al régimen ante el mundo entero, la dictadura que vivimos aquí en Venezuela, también es cierto que hay una represión selectiva y que cuando algo les es completamente incómodo al régimen, ellos cierran el canal, cierran las divisas para poder comprar el papel periódico, arremeten contra periodistas, meten presos a tuiteros. Esa es la naturaleza del régimen y no podemos hablar sin duda alguna de la libertad de expresión como algo fraccionado. La libertad de expresión es algo que se tiene o que no se tiene. Entonces, ¿hay o no hay? Porque no. ahí, si no hubiese libertad de expresión, no estuvieras aquí hablando conmigo y hablando sobre un régimen, sobre una dictadura. Pero no es un tema de que si estoy o no estoy en este espacio, es lo que pueden hacer contra mí por lo que hacemos en estos espacios. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que hablemos de libertad de expresión cuando hay gente presa en el SEBIN por tuitear? Por tuitear, eso es violar el derecho fundamental de expresión de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que haya gente presa o calanes cerrados por opiniones que se emiten en distintos lugares? Ahí no podemos hablar de libertad de expresión, porque para hablar de libertad de expresión es necesario garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a poder expresarse libremente en los distintos espacios. O sea, yo no conozco ningún país democrático donde la gente tenga la oportunidad de poder expresarse y que, bueno, luego lo metan preso por las expresiones que emiten. Y bueno, estamos hablando de libertad de expresión. Eso no es democracia y sin duda alguna eso no es libertad de expresión, y por eso los distintos informes de organizaciones prestigiosas en torno al tema de libertad de expresión nos colocan en los peores lugares del mundo entero. José Javier, ustedes tienen el documento de transición hacia la democracia en paz. ¿Piensan seguirlo manifestando hasta que se haga realidad? ¿Cómo va esto?
Bueno, hace unos meses nosotros tuvimos la oportunidad de producir un documento que, bueno, es mucho más allá de lo que aparece en esas 2 hojitas que publicamos en Prensa Nacional, que es el documento para el Acuerdo Nacional hacia la Transición, que lo firmaron Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado, y que producto de ese acuerdo, Antonio Ledesma está hoy preso en su casa, pero sigue estando preso. Nosotros estamos retomando el Acuerdo Nacional de la Transición porque entendemos que es fundamental y además un ejercicio de responsabilidad de cara a los venezolanos tener un plan claro luego de este desastre que estamos viviendo hoy en día los venezolanos. El plan para la transición hacia la democracia en paz no pretende ser un plan de gobierno, es un plan para la emergencia nacional. Hoy estamos en una crisis que va a seguir agravándose mientras este régimen siga. Nosotros sabemos qué hacer en los próximos 12 meses para poder reconstruir el país e iniciar ese proceso hacia la prosperidad y la democracia en paz en Venezuela. Vemos cómo día tras día nuestro país se sigue deteriorando y nosotros tenemos soluciones en función de materia de seguridad, en función de seguridad ciudadana, en función económica, donde además es donde más ha golpeado el régimen a los venezolanos y donde nosotros somos partidarios de eliminar todo tipo de intervención estatal dentro de la economía. No es posible que aquí las respuestas ante las distintas crisis económicas que se producen en el país sean más controles y más intervención. Ya sabemos hoy en día que los controles de precios no han solucionado nada, que el control cambiario no ha solucionado nada, que las expropiaciones no han solucionado nada y lo que se han hecho es violar los derechos fundamentales de cada uno de los venezolanos y con todo eso hay que acabar. ¿Qué crees tú que ha hecho de positivo el gobierno en estos 15 años? Absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, un régimen que con 15 años en el poder, con la mayor bonanza petrolera que ha existido en la historia de Venezuela, tiene el país sumido en una crisis que, bueno, ellos se ufanan que no, que erradicamos la hambre, claro, porque esos índices los sacan con los índices de las instancias oficiales, así cualquiera. Pero sabemos aquí que el hambre que está viviendo Venezuela, bueno, es de otro mundo, que se jactan además que reducieron la brecha de la desigualdad. Claro, somos todos cada vez más iguales porque cada vez todos somos más pobres, así cualquiera, pero eso no es lo que queremos para Pero Venezuela. ellos dicen que hay mayor inclusión de personas, por lo menos en el plano de los estudios, la mayoría de los adultos mayores cobran la pensión del Seguro Social, que antes estaba vetada para ellos. Eso no es bueno, eso no es positivo. No, no es positivo porque lo que han hecho es empobrecer a la gente. Ellos hablan de inclusión, pero ¿de qué inclusión hablamos en la educación cuando vemos que han deteriorado completamente la educación en Venezuela? Donde, bueno, sí, se dice que un montón de gente estudia, pero que la calidad de la educación en Venezuela está por el piso y además son incapaces de someterse a pruebas internacionales de calidad de la educación venezolana. Ellos han destrozado la universidad venezolana. Eso es mentira que han estado incluyendo gente y todo esto. Bueno, sí, o sea, tú puedes abrir las aulas para que la gente se meta ahí, pero de ahí a tener educación de calidad hay una distancia muy grande. Entonces, ¿qué se han hecho? Estafar a la gente haciéndola creer que, bueno, están participando en distintos procesos. El deterioro que han tenido, por ejemplo, universidades tan prestigiosas como la que yo pertenezco, que es la Universidad Central, o la Universidad Simón Bolívar, o la ULA, o cualquiera de las universidades, la UDO, aquí mismo en Oriente, ha sido gigantesco. ¿Cómo pueden hablar de rescatar la universidad venezolana cuando lo que han hecho es deteriorarla? ¿Cómo pueden hablar de haberle otorgado derechos a los más vulnerables o nuestros amigos de la tercera edad, nuestros abuelitos? O sea, cuando vemos que día a día son los que más padecen. Uno puede hablar de inclusión cuando ve a un abuelo llorando en una cola porque, o sea, no tiene la edad para poder estar padeciendo eso. Ese es el socialismo que estamos viviendo, ese es el verdadero socialismo, eso es lo que nos ha llevado el régimen y precisamente por ello yo ratifico que este régimen no le ha traído nada bueno a Venezuela. Bueno, sí creo que le ha traído algo bueno a Venezuela y es entender que el socialismo no es la solución para poder tener un país próspero, libre y democrático. Yo creo que eso es lo único bueno que ha hecho el gobierno. José Javier, me queda un minuto para que te despidas de nuestros televidentes. Bueno, el llamado, yo voy a reiterar un poco con el llamado a votar, con el llamado a protestar, con el llamado a activarse. La gente tiene que entender, y yo estoy convencido además que la gente ya lo ha internalizado, pero siento que hay mucho miedo, pero es necesario, para los que hemos asumido la decisión de quedarnos en Venezuela, es que hay que luchar por conseguir el cambio político de manera inmediata. Nosotros no podemos seguir pretendiendo vivir en un país paralelo, no podemos seguir pretendiendo que todo se va a solucionar por ósmosis o de manera natural. No, la actividad de nosotros, de los jóvenes, de los venezolanos, de cada uno de los miembros de la sociedad civil, participando en los distintos espacios, que no solamente el electoral, pero el electoral es fundamental,
es fundamental para poder producir cualquier tipo de cambio en Venezuela. La invitación es a participar, a activarse con los partidos políticos y a votar en las próximas elecciones del 6 de diciembre. Te pasaste el minuto, pero no importa, es merecido. Te deseo muchísimo éxito en todas las actividades que emprendas. Gracias por haber asistido al programa. Amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos mañana con más información y más entrevistas. Hasta mañana. Me preguntas cómo nace el horizonte, cómo cabalga un pensamiento por el río, cuál es el vientre que dio a luz al polo norte, temblando de frío, cómo se ordeña la mañana en primavera, cómo se afinan los bemoles del rocío, y entre preguntas y preguntas nos llegó la tarde, y esta respuesta te digo. Todo pasa, la ciruela pasa. Max Televisión tiene la mejor programación. Somos lo que quieres ver.